Desde la antigüedad, los seres humanos hemos sobrevivido gracias a la naturaleza, la cual nos ha brindado una serie de recursos sin los que sería muy difícil nuestra vida sobre la Tierra. En el día de hoy vamos a volver a ver el contenido sobre los recursos naturales, los cuales son utilizados y transformados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades, de la mano de tus maestros de Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero y Peven Serrano. Buenos días, queridos estudiantes, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Peven Serrano. Desde la antigüedad, los seres humanos hemos sobrevivido gracias a la naturaleza, la cual nos ha brindado una serie de recursos, sin los que sería muy difícil nuestra vida sobre la Tierra. Esta naturaleza, como hemos visto en clases anteriores, se ha visto modificada como consecuencias del cambio climático. En vista de esto, hemos tenido que tomar acciones para contrarrestar su progreso. Y en el día de hoy vamos a conocer sobre los recursos naturales, que son utilizados y transformados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades. El planeta nos ha proporcionado una serie de recursos generados por la propia naturaleza, los cuales surgen libremente, cada uno con diferentes características y causas muy particulares. Los recursos naturales son aquellos bienes proporcionados por la naturaleza sin ninguna intervención ajena a ella, donde todos esos recursos surgen espontáneamente a través de diferentes y complejos procesos. Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garanticen su bienestar o desarrollo. Por ejemplo, el agua, los árboles y el petróleo, los animales, el aire, entre otros, de los cuales todos hemos disfrutado. Estos recursos son valiosos para la sociedad porque contribuyen a su sustento. El cuidado de los recursos naturales es importante, no solo porque son la base de las sociedades productivas modernas, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y son los que permiten la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. La actividad humana explota los recursos naturales de forma intensa, por lo que deben existir regulaciones en los diferentes territorios para controlar y evitar la sobreexplotación de ellos. Por lo tanto, los recursos naturales son fuerzas y elementos finitos que están a nuestro alcance y disposición y que empresas y particulares pueden aprovechar. Las fuerzas de la naturaleza como el viento, las aguas, las temperaturas, por ejemplo, se han podido utilizar para generar energía y movimiento. En un principio se consideró inicialmente como recursos naturales a la biomasa útil y a las materias primas. Luego se agregaron las formas de energía útil a los humanos y sobre todo la agricultura, la silvicultura y la pesca. Y después la industria de leña, la tracción animal, los molinos de viento y de agua. Más adelante los combustibles fósiles fueron considerados como recursos naturales y finalmente la energía nuclear. Por ejemplo, desde la antigüedad hasta la era industrial, la sal tenía un gran precio, no porque fuera escasa en el planeta, sino porque era vital para la salud y de difícil acceso lejos del mar. Por lo tanto, fue objeto de impuestos importantes. El petróleo, desconocido entonces, tenía un valor mucho menor. Estos valores se invirtieron en los siglos XIX y XX, cuando los combustibles fósiles se convirtieron en vitales para la industria, la pesca y la agricultura, así como para la construcción, los transportes y numerosos servicios. Y si el coltán, es decir, una mezcla entre minerales del cual se extraen los elementos columbio, onibio y tantalio, tiene tanto valor para los europeos, norteamericanos y de otros países tecnológicamente avanzados, también es de valor en algunas regiones subdesarrolladas de África, debido al contacto que mantienen a través de las relaciones comerciales. Gracias a la inventiva humana, estos recursos se usan en beneficio de nuestra raza para evolucionar al menos tecnológicamente. La explotación de los recursos naturales ha servido de fuente de riqueza y desarrollo económico. Sin embargo, es cierto que actualmente su gestión ha generado una elevada huella ecológica hasta el día de hoy. Un gran impacto negativo para el ecosistema
y la biodiversidad que repercute indudablemente sobre nuestra calidad de vida. Es evidente que la amplísima dotación de recursos naturales que nos provee nuestro planeta son la base de nuestras sociedades y de nuestro bienestar. Los recursos naturales que nos proporcionan energía, como el gas, el carbón o el petróleo, o los recursos minerales como el titanio, el hierro o el oro, han sido la punta de lanza de la economía en los tiempos modernos. Estos recursos naturales son partes de un inmenso entorno ambiental, muy dependiente entre sí de todos sus componentes. Pero ya que recibimos gracias a dichos recursos, es importante saber cómo se clasifican estos recursos. Los recursos naturales pueden ser clasificados como renovables y no renovables. Recursos renovables. Son elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, los árboles, el viento, la flora y la fauna, la radiación solar, el agua. Igualmente se debe cuidar de ellos porque su uso excesivo puede llegar a extinguirlo. Algunos de estos recursos, como la luz del sol, el aire, el viento, etc., están disponibles continuamente y sus cantidades no son sensiblemente afectadas por el consumo humano. Mientras que el uso por humanos puede agotar a muchos recursos renovables, pero estos pueden reponerse, manteniendo así un flujo constante. Algunos toman poco tiempo de renovación, como es el caso de los cultivos agrícolas, mientras que otros, como el agua y los bosques, toman un tiempo comparativamente más prolongado para renovarse y son susceptibles al agotamiento por el exceso de uso. Ahí radica la importancia porque los recursos, desde una perspectiva de uso humano, se clasifican como renovables solo mientras la tasa de reposición o recuperación sea superior a la tasa de consumo. Recursos no renovables. Son elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado con el ritmo de extracción y explotación. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el ser humano, por ejemplo, el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo. Desde el punto de vista humano, los recursos no son renovables cuando su tasa de consumo supera la tasa de reposición o recuperación. Un buen ejemplo de esto son los combustibles fósiles, que pertenecen a esta categoría, ya que su velocidad de formación es extremadamente lenta, potencialmente millones de años, lo que significa que se consideran no renovables. Esto implica que al ser utilizados no pueden ser regenerados. De eso los minerales metálicos pueden ser reutilizados a través del reciclaje, pero el carbón y el petróleo no pueden reciclarse. Por otro lado, también podemos clasificarlos según su fuente de origen en bióticos y abióticos. Los recursos bióticos están en este subconjunto de los orgánicos, los cuales provienen de las plantas y los animales. El carbón también entra en esta definición ya que es un producto de la descomposición de restos vegetales. Los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, también se consideran recursos bióticos, ya que derivan por descomposición y modificación de la materia orgánica. El grupo de los recursos naturales abióticos comprende a los que no vienen de la materia orgánica, como es el caso del viento, el agua, el aire y los suelos. También existe la clasificación para los recursos naturales que se encuentran en la reserva o que se encuentran en estado de disponibilidad. Teniendo en cuenta su estado de desarrollo, los recursos naturales pueden ser denominados de las siguientes maneras. Recursos potenciales. Son aquellos recursos que existen en una región y pueden ser utilizados en el futuro. Por ejemplo, el petróleo puede existir en muchas partes de la India, que tienen rocas sedimentarias, pero hasta el momento en que realmente se perfore y se ponga en su uso, sigue siendo un recurso potencial. Recursos actuales. Son aquellos que ya han sido objeto de reconocimiento. Su cantidad, calidad determinada se están utilizando en la actualidad. El desarrollo de un recurso actual a partir de un potencial depende de la tecnología disponible y de los costos involucrados. Recursos de reserva. La parte de un recurso actual que se puede desarrollar de manera rentable en el futuro se llama recurso de reserva. Importancia de los recursos naturales. Los recursos naturales son elementos claves dentro de los ecosistemas, ya que muchos de ellos, como el agua o la energía solar, cumplen funciones vitales para los seres vivos.
La presencia de estos factores en la naturaleza es la que permite que el planeta y los individuos que en ella habitan subsistan. Los seres humanos se valen de elementos que obtienen del ambiente natural para suplir necesidades básicas, como el alimento. Otros recursos como el metal, el petróleo o la roca son utilizados para la producción de herramientas y productos en la industria en diversas formas como la textil, el transporte, las metalúrgicas, entre otras muchas más. Los recursos naturales deben ser cuidados. Su uso desmedido tiene un impacto negativo en los ecosistemas y trae como consecuencia el calentamiento global, el desmonte de los bosques y la reducción de especies de flora y fauna. Si bien hemos visto que la Tierra nos provee de todo lo que necesitamos para vivir, hemos visto en esta y clases anteriores la importancia de que nuestro planeta pueda ser sostenible. Compartimos algunas medidas y ahora vemos la importancia de cuidar los recursos para que estos no se agoten. Dime, Diverto. Tú me dijiste que los recursos naturales se agotan, ¿cierto? Sí. Y que debemos cuidar y conservar tales recursos. Yo estoy cuidando la energía que hay en mí. Miremos este video para que entiendas lo que digo. Los seres humanos están agotando los recursos naturales del planeta y los niveles de vida empezarán a declinar hacia el 2030, a menos que se tomen medidas inmediatas, advirtió el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, en América del Norte. El estudio señala que la sobreexplotación de recursos naturales está generando un enorme déficit, ya que cada año se consume un 20% más de los que se pueden regenerar, y ese porcentaje no deja de crecer. Según este organismo, los pueblos deben asumir de inmediato el control de su destino, promoviendo la educación y el cuidado del ambiente, controlando el aumento de la población y conservando los ecosistemas naturales. Agrega que debería existir un mejor equilibrio entre el consumo de los países ricos y pobres y que deben reponerse los recursos a medida que se utilizan. El hecho de que vivimos en un planeta abundante, pero no ilimitado, plantea un claro desafío a los líderes del mundo, afirmó Claude Martin, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza. Asegurar el acceso a los recursos básicos y mejorar la salud y vida de los pueblos más pobres del mundo no puede separarse del mantenimiento de la integridad de los ecosistemas naturales, agregó. El informe calcula que el planeta tiene 11.400 millones de hectáreas de tierra y mar productivos, o sea, 1,9 hectáreas por cada uno de los 6.000 millones de habitantes. A nivel mundial, los seres humanos están excediendo esa cifra. Se consumen unas 2,3 hectáreas de recursos naturales por persona, precisa el informe, pero existen profundas diferencias. El africano o asiático consumen menos de 1,4 por persona, el europeo 5 y el americano del norte 9,6. En general, el exceso de consumo está socavando las existencias de bosques, peces y suelo fértil y está vertiendo emisiones excesivas de anhídrido carbónico en la atmósfera. El Fondo Mundial para la Naturaleza advierte que esa situación no puede prolongarse indefinidamente. Como vimos, las cosas debemos trabajarlas y ya. Estamos hablando de 2030 y eso será dentro de unos días, a menos que tomemos acciones al respecto. Así que, como ya Ediberto recuperó parte de su energía, ¿qué te parece si evaluamos qué estamos aprendiendo? Sí, ya estoy listo. Así que toma tu cuaderno para que vayas anotando con nosotros y luego comparte con tu maestro guía. Pregunta número 1. Son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. A. Recursos hídricos. B. Recursos naturales. C. Recursos terrestres. Te repito nuevamente. Son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. A. Recursos hídricos.
B. Recursos naturales. C. Recursos terrestres. Si respondiste la B, muy bien. Los recursos naturales, como vimos, son preciados regalos de la naturaleza para con nosotros. Pregunta número 2. ¿Cómo pueden clasificarse los recursos naturales? A. Recursos renovables y no renovables. B. Recursos naturales y artificiales. C. Recursos bióticos y abióticos. Te repito nuevamente. ¿Cómo pueden clasificarse los recursos naturales? A. Recursos renovables y no renovables. B. Recursos naturales y artificiales. C. Recursos bióticos y abióticos. Si tu respuesta fue la A, pues excelente. Los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. Pregunta número 3. Son los elementos de la naturaleza que se regeneran o se renuevan cada cierto periodo de tiempo. A. Recursos bióticos. B. Recursos renovables. C. Recursos no renovables. Te repito nuevamente. Son los elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada cierto periodo de tiempo. A. Recursos bióticos. B. Recursos renovables. Y C. Recursos no renovables. Si respondiste la B, lo estás haciendo muy bien. Recursos renovables, que son aquellos que se regeneran o podemos contar con ellos siempre que no abusemos. Pregunta número 4. Son aquellos elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. Es decir, son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano. A. Recursos bióticos. B. Recursos renovables. C. Recursos no renovables. Te repito nuevamente. Son aquellos elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano. A. Recursos bióticos. B. Recursos renovables. C. Recursos no renovables. Si escogiste recursos no renovables, ¡felicidades! Estás prestando atención a las clases y estás aprendiendo con nosotros. Ahora, escribe en tu cuaderno al menos 3 aspectos importantes para preservar los recursos naturales. Pero no recuerdo que tratáramos eso en nuestras clases. ¿Estás poniendo a prueba a nuestros estudiantes? Un poco sí, pero si te gusta podemos verlo. Estoy muy segura que nuestros estudiantes estarán de acuerdo en que lo dejemos para la próxima clase. Jaiman y Rice están listas y nos están esperando. Perfecto. Entonces vayan pensando cómo podemos cuidar nuestros recursos y en la siguiente clase conversaremos sobre el tema. Hoy conocimos sobre los recursos naturales, su clasificación y su importancia. También asumimos el compromiso en conjunto de investigar qué podemos hacer para cuidar nuestros recursos naturales. Si te perdiste algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición o ver la tanda de la tarde. Y también tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuantas veces necesite este y todos los contenidos. Sigue cuidándote, adoptando las medidas de distanciamiento correctas. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con tus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado el resumen de Ciencias de la Naturaleza. Pero no te muevas, porque vamos a una pausa y al regreso, las profesoras Rice y Eyman te ayudarán a repasar la clase de inglés. Ya volvemos.